Lo recuerdo perfectamente. El primer día que lo vi, todo parecía ser perfecto. Él, tan atractivo, tan seguro de sí mismo. Yo, simplemente yo, una mujer con sueños y expectativas de un futuro brillante a su lado. Lo amaba con todo mi ser. Pensaba que nuestra historia sería como esas historias de amor perfectas que se ven en las películas, esas que te hacen creer que el amor verdadero existe. Pero como todo en la vida, la perfección tiene un precio que no siempre estamos dispuestos a pagar. Al principio, todo parecía funcionar. Él y yo éramos una pareja envidiable. Salíamos juntos, planeábamos nuestros viajes, hablábamos del futuro. Todo lo que quería era hacerle feliz. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Algo que no pude ver venir, algo que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Empecé a notar cómo se distanciaba poco a poco, cómo sus palabras ya no eran tan dulces, cómo sus miradas ya no tenían la misma calidez que antes. Los detalles pequeños, las pequeñas mentiras, las excusas, lo noté todo, pero nunca imaginé lo que estaba por suceder. Una tarde, cuando menos lo esperaba, lo vi con ella, con la mujer que había irrumpido en nuestra vida de una manera silenciosa pero letal. No la conocía, pero su presencia era inconfundible. Con el tiempo descubrí que ella era su amante, esa persona que había estado a su lado mientras yo pensaba que todo iba bien. La noticia me golpeó como una ola arrolladora. Él, el hombre con el que pensaba que viviría el resto de mi vida, me había dejado por otra. El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible. Me sentí traicionada, vacía, como si todo lo que había construido junto a él fuera una mentira. La rabia se apoderó de mí, y las lágrimas parecían no tener fin. Pero lo peor de todo no fue verlo con ella. Lo peor fue el que él no se disculpó, no mostró remordimiento. Solo se fue, sin mirar atrás, dejando todo lo que habíamos construido como si nunca hubiera importado. Pasaron semanas, tal vez meses, en los que me perdí en mi propio dolor. Pensaba que nunca sería capaz de superarlo. Cada rincón de la casa me recordaba a él, cada momento compartido, cada promesa rota. Pero fue en el momento más oscuro, cuando sentía que ya no podía seguir adelante, que algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor se transformó en determinación. No iba a dejar que esta traición me destruyera. No iba a seguir siendo la víctima de esta historia. En lugar de quedarme llorando por lo que había perdido, decidí reconstruir mi vida. Sabía que no podía depender de él para ser feliz. Comencé a enfocarme en mí misma, en mis sueños, en mis metas. Pero lo que no sabía en ese momento es que alguien que siempre estuvo a mi lado, alguien que nunca me dejó sola, se convertiría en la pieza que faltaba en mi vida. Su nombre era Andrés, el mejor amigo de mi exmarido. Andrés había sido mi apoyo durante todo este tiempo. Él había estado allí para mí cuando más lo necesitaba, ofreciendo su hombro, su amistad, su cariño. Aunque al principio no lo veía de la misma manera, con el tiempo, empecé a darme cuenta de algo que nunca había considerado. Andrés era el hombre que realmente me entendía. Él no solo me apoyaba, sino que veía la persona que realmente era, no la que mi ex había querido que fuera. El tiempo pasó, y a medida que nuestra amistad se fue transformando en algo más, me di cuenta de que no solo estaba sanando mi corazón, sino que había encontrado en Andrés a alguien que realmente me amaba. No de una manera superficial, no como mi ex lo hizo al principio, sino con una profundidad y un respeto que nunca antes había experimentado. Andrés me ayudó a reconstruirme, me ayudó a encontrar mi propósito nuevamente. Juntos, comenzamos a construir una vida nueva, y lo que empezó como una relación de apoyo se convirtió en algo más grande, más fuerte. Nos casamos, y lo hicimos con la certeza de que ahora, yo había encontrado al hombre que siempre estuvo ahí, el hombre que nunca me dejó. Mientras tanto, mi ex, que pensaba que podría seguir su vida sin consecuencias, pronto descubrió que el mundo no giraba en torno a él, y cuando vio lo que había hecho con su traición, no pudo soportarlo. ¿Cómo podría ser que la mujer que él había dejado atrás, ahora estuviera viviendo una vida llena de amor y éxito junto a su mejor amigo? La vida después de mi matrimonio con Andrés fue como un renacer. Cada día me sentía más feliz, más realizada. El lujo que había soñado, pero que antes no podía ni imaginar, ahora era parte de mi vida cotidiana. Vivíamos en una mansión de varios pisos, rodeados de vistas impresionantes de la ciudad, los viajes, las cenas elegantes, las experiencias exclusivas. Todo lo que había anhelado durante años y que había creído inalcanzable, ahora lo tenía al alcance de la mano. Pero lo más importante de todo era que Andrés estaba a mi lado. Él no solo era mi esposo, era mi confidente y mi amigo. El hombre que había estado allí en mis momentos más oscuros y que ahora era la luz que me guiaba. Sin embargo, no todo era tan perfecto como parecía. Aunque había encontrado la felicidad que siempre había buscado, había algo que no podía dejar de notar, el constante deseo de mi ex de regresar a mi vida. Parecía que no podía aceptar que ya no formaba parte de mi historia.
Cada vez que pensaba que todo había quedado en el pasado, él volvía a aparecer, tratando de meter su nariz en mi vida de nuevo. Al principio, sus intentos de contactarme eran discretos, un mensaje aquí, una llamada perdida allá. Pensé que era solo una fase, una forma de lidiar con lo que había perdido. Pero a medida que pasaba el tiempo, su insistencia aumentaba. Me mandaba correos, cartas, incluso llegaba a aparecer en mi trabajo. Todo lo que hacía, lo hacía con esperanza de que algún día lo perdonara y regresara con él. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido antes. La mujer que se arrastraba detrás de él ya no existía. Ahora era alguien diferente, alguien que había encontrado la verdadera felicidad con el hombre que había estado a mi lado todo el tiempo. Una noche, cuando estábamos cenando Andrés y yo en nuestra casa, el timbre sonó. Yo ya sabía quién era antes de abrir la puerta. Mi ex. Había llegado, como siempre, con su cara de arrepentimiento, con su mirada suplicante, buscando mi perdón. Al principio me quedé en silencio. No sabía si debía recibirlo, si debía confrontarlo o si debía simplemente ignorarlo. Andrés, al verme dudar, se acercó a mí, tomándome de la mano, como siempre lo hacía. ¿Quieres que lo atienda?, me preguntó, su voz calmada, segura. En sus ojos pude ver la protección y el amor que me ofrecía, sin reservas. No, yo lo haré, le respondí con firmeza. Sabía que esta era una de esas pruebas que tenía que enfrentar sola. Había llegado el momento de poner el punto final a todo esto. Cuando abrí la puerta, vi la mirada arrepentida de mi ex. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos y sus ojos, aunque llenos de remordimiento, reflejaban algo más, desesperación. Me dijo que necesitaba hablar, que había cometido un error que me extrañaba, que no podía soportar verme con Andrés. Me pidió perdón por lo que había hecho, asegurándome que todo lo que había hecho con ella había sido un error. Quería regresar, empezar de nuevo, y prometió que esta vez sería diferente. Pero no pude evitar pensar en todo lo que había pasado, en lo que había sufrido por su culpa. Recordé las noches en las que me quedaba esperando, las promesas rotas, las mentiras. Él me había dejado por una mujer que pensaba que era mejor que yo, que lo hacía más feliz. Y ahora, después de todo, quería que regresara como si nada hubiera pasado. La indignación que sentí fue insoportable, y en ese momento supe que no podía permitirle volver a entrar en mi vida. Lo siento mucho, pero ya no hay nada que hacer, le dije, con calma, pero con firmeza. No solo me dejaste por ella, sino que me dejaste en el momento en que más te necesitaba. Me has traicionado de tantas maneras, y ya no hay espacio para ti en mi vida. Estoy feliz, mucho más feliz de lo que nunca podría haber estado contigo. Y ahora, estoy casada con un hombre que nunca me abandonó, que me ama de verdad. Ya no eres parte de mi historia. Su rostro se transformó, pasando de la desesperación al enojo. Me dijo que no podía creer que yo lo rechazara, que lo dejara atrás, que estaba cometiendo un gran error. Pero al mirarlo, supe que lo único que estaba haciendo era aferrarse a un pasado que ya no existía. Mi futuro estaba con Andrés, el hombre que realmente había sido mi apoyo, mi roca y mi amor. Lo dejé allí en la puerta, mirándome con sus ojos llenos de frustración, mientras cerraba la puerta de forma decidida. Volví a la mesa donde Andrés me esperaba. ¿Estás bien?, me preguntó con una mirada llena de amor y comprensión. Sí, le dije sonriendo. Estoy más que bien, estoy completa, y tú eres mi futuro, no él. Andrés sonrió tomando mi mano con fuerza. En ese momento, supe que nuestra vida juntos solo iba a mejorar. Ya no había nada que me atara a mi pasado. El hombre que me había dejado por su amante ya no existía en mi corazón. Y mientras él se perdía en su propio fracaso, yo tenía lo que siempre había querido. Un amor verdadero, un compañero que nunca me abandonó. Los días pasaron y con ellos, mi vida junto a Andrés se llenó de momentos de felicidad. Cada amanecer era un recordatorio de todo lo que había logrado superar. A veces, mientras caminábamos por las calles de la ciudad, tomados de la mano, me sorprendía pensando en lo que habría sido mi vida si no hubiera tomado la decisión de seguir adelante, si hubiera seguido buscando su amor, si hubiera seguido esperando que me volviera a elegir. Pero no, había renacido. Había encontrado algo mucho más valioso, la certeza de que podía ser feliz sin depender de nadie más. Con Andrés a mi lado, el mundo parecía un lugar mejor. La casa en la que vivíamos era un reflejo de todo lo que habíamos construido juntos. Lujos, sí, pero sobre todo, paz y estabilidad. Podíamos disfrutar de las cosas pequeñas, de los momentos juntos, sin la constante preocupación de si lo que teníamos era real. Andrés me había demostrado, una y otra vez, que su amor por mí era inquebrantable. Sin embargo, el pasado no podía dejar de llamarme. Un día, mientras revisaba unos papeles en mi oficina, el teléfono vibró. Era un mensaje de él. Mi ex, te extraño. No puedo vivir con la idea de que me hayas dejado atrás. Todo lo que quiero es volver a estar contigo. No puedo soportar verte tan feliz sin mí.
El mensaje me dejó fría, no tanto por lo que decía, sino por la forma en que aún pensaba que podía tener algún tipo de influencia sobre mi vida. Me reí amargamente. ¿Qué esperaba? Pensé. Que un simple mensaje iba a cambiar la realidad. No entendía que todo había cambiado. Yo ya no era la misma. Ya no estaba dispuesta a caer en las mismas trampas. Estaba bien con mi vida, con mi decisión, y no había lugar para él. A pesar de eso, su insistencia comenzó a crecer. Cada vez que me encontraba con alguien de mi antiguo círculo, los rumores llegaban a mis oídos. Me decían que él estaba destrozado, que no podía soportar verme feliz, que estaba tratando de encontrar una manera de reconciliarse conmigo. Pero no solo eso. Ahora, él también había comenzado a hablar mal de Andrés. Decía que no merecía mi amor, que era solo un reemplazo. Todo lo que hacía, lo hacía para intentar minar lo que habíamos construido, para que yo pensara que de alguna manera había tomado la decisión equivocada. Recuerdo una conversación en particular con mi mejor amiga, Laura. Estábamos sentadas en su salón, tomando un café, cuando me dijo, con esa mirada seria que solo ella podía tener: «Te conozco desde hace años, y sé que nunca te recuperarías si todo volviera a ser como antes, pero no puedo evitar preguntarme, ¿realmente crees que Andrés es el indicado para ti?». En ese momento sentí una punzada. ¿Cómo podría dudar de Andrés? Él había estado a mi lado todo el tiempo, incluso cuando mi mundo se desplomaba. Pero también entendía a Laura. No era que dudara de mi amor por Andrés, sino que en el fondo sentía miedo de que todo esto fuera demasiado bueno para ser verdad, de que tal vez todo lo que había vivido con él fuera una fantasía, algo que me había creado para olvidarme de mi dolor. Sí, le respondí con firmeza. Andrés es el indicado. Lo supe desde el momento en que me levantó del suelo cuando él no estaba. Él ha estado ahí, incluso cuando yo pensaba que no merecía ser amada. Laura no dijo nada más. Solo me miró con una expresión de apoyo, como si ya lo supiera. Ella siempre fue mi amiga, mi confidente, y me conocía demasiado bien como para hacerme dudar de lo que había construido. Pero mi ex no se rendiría tan fácilmente. Un día, se presentó en la puerta de mi casa. No me lo esperaba. Andrés no estaba en ese momento, lo que me hizo sentir una mezcla extraña de inquietud y ansiedad. Sabía lo que estaba por suceder, pero estaba decidida a no dar ni un paso atrás. Me miró con ojos suplicantes, su voz temblando. «Sé que te hice mucho daño, pero necesito que me escuches. No puedo vivir con esta culpa. Te amo, te lo juro, nunca debí haberte dejado ir». Su voz, tan llena de arrepentimiento, trataba de tocar algo dentro de mí, algo que ya no existía, pero mi corazón estaba firme. Mi amor por él había muerto mucho tiempo atrás, y ya no había espacio para lo que una vez fue. «No quiero escuchar tus disculpas», le respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Lo que tú y yo tuvimos ya no existe. Me dejaste por ella y me destruiste, pero ahora tengo algo que es mucho más real, más profundo. Algo que nunca tendrás, porque no lo valoraste cuando lo tenías». Lo vi desmoronarse ante mis ojos. Su expresión pasó de la desesperación a la ira. Estaba claro que no entendía cómo yo podía haber cambiado tanto. ¿Cómo podía estar tan segura de lo que había decidido? Pero ya no me importaba. Ya no estaba dispuesta a permitir que su sombra se interpusiera en mi vida. «Ya no eres parte de mi vida», le dije, con una determinación que nunca había tenido antes. «No importa lo que hagas o digas, no hay vuelta atrás. Estoy feliz con Andrés, y nada de lo que tú hagas cambiará eso». Y lo dejé allí en la puerta, mientras él, nuevamente derrotado, se alejaba. A partir de ese momento, las visitas de mi ex se volvieron más esporádicas, aunque su insistencia no se apagó por completo. A veces aparecía en eventos sociales, a lo lejos, observándonos, como un espectador silencioso, siempre esperando una oportunidad. Pero yo ya no sentía miedo. Ya no me importaba lo que pensara o hiciera. Mi vida había dado un giro completo y ya no estaba dispuesta a retroceder ni un paso. Cada día con Andrés se volvía mejor. Había algo tan natural en nuestra relación, como si siempre hubiéramos estado destinados a estar juntos. No importaba lo que dijeran los demás, ni las dificultades que tuvimos que superar. Sabíamos que lo que teníamos era verdadero. Y lo construimos con el tiempo, con trabajo, con amor, con risas, y también con las lágrimas que compartimos cuando me caí, y él estuvo allí, levantándome sin pedir nada a cambio. Andrés era mi roca, mi compañero de vida, el hombre que me ayudó a renacer, y me mostró que merecía algo más que las promesas rotas de alguien que nunca me valoró. Una tarde, mientras estábamos caminando por el parque, con el sol comenzando a ponerse, Andrés me tomó de la mano y me dijo con una sonrisa cálida: «Te he estado observando, cada día más fuerte, más feliz, y no puedo evitar pensar en lo afortunado que soy de haber estado aquí, de haber sido el que estuvo cuando más lo necesitabas». Su voz era suave, pero sus palabras me calaron hondo.
Yo lo miré a los ojos, vi el amor que me tenía, el respeto, la seguridad con la que me trataba, y supe que no había mejor lugar en el mundo que a su lado. «No lo dices solo porque estemos juntos, ¿verdad?», le pregunté, con una sonrisa juguetona. Él se rió, y luego, con una seriedad que rara vez usaba, respondió: «No, no lo digo solo porque estemos juntos. Lo digo porque te vi salir de las cenizas. Te vi reconstruir tu vida después de todo lo que pasó. Y eso no solo me hace sentir orgulloso, me hace admirarte más de lo que jamás pensé que podría admirar a alguien». Sentí como el nudo en mi garganta se disolvió en una mezcla de emociones. En ese momento entendí lo que significaba el amor verdadero. No era solo el amor superficial, los momentos felices, las promesas vacías. Era el amor que te da fuerza para levantarte cuando te caes, que te acompaña cuando más lo necesitas y que te respeta, incluso en los momentos más vulnerables. Andrés me había dado todo eso. Pero a pesar de nuestra felicidad, había algo que no podía ignorar. Mi ex seguía dando vueltas. Quizás pensaba que podía entrar en mi vida de nuevo, pero lo que no sabía era que ya estaba demasiado tarde. Mi vida había cambiado por completo. Ya no había espacio para él, ni para sus mentiras, ni para su arrepentimiento. El amor que sentía por él se desvaneció hace mucho, y lo que quedaba era un recuerdo lejano que ya no tenía poder sobre mí. Una noche, mientras estábamos en una elegante cena con amigos, recibí una llamada de él. No supe si responder, pero algo dentro de mí me hizo hacerlo. «¿Por qué no me contestas?», me dijo, su voz llena de desesperación, como si creyera que alguna parte de mí aún lo deseaba. «Te extraño, no puedo dejar de pensar en ti». Pero en lugar de ceder a sus palabras, me sentí más fuerte que nunca. «Ya no puedes tocarme», le dije, mi voz clara y decidida. «Lo que tuvimos se acabó, y ahora estoy feliz. Estoy con un hombre que me ama y me respeta. Y aunque sé que lo que hiciste te duele, eso es algo que ya no me corresponde. No hay vuelta atrás». Me colgó, y aunque en algún lugar en mi corazón sabía que su ego herido probablemente lo consumiría, también sabía que esa era la última vez que lo escucharía. Ya no había nada más que hablar. Yo ya estaba en un lugar donde él nunca podría alcanzarme. Con Andrés, la vida siguió mejorando. Empezamos a viajar, a explorar nuevas oportunidades juntos, a disfrutar de todo lo que siempre habíamos soñado. Todo lo que mi ex nunca supo valorar, lo tenía yo ahora. No solo había encontrado un hombre que me amaba profundamente, sino que había renacido como la mujer fuerte y exitosa que siempre quise ser. Había pasado de ser la víctima de una traición a la protagonista de mi propia historia, una historia de redención y amor verdadero. Un día, mientras paseábamos por la playa al atardecer, Andrés me miró con esos ojos llenos de amor y dijo: «Te he visto crecer tanto, más de lo que imaginas. Y por eso, cada día me siento más afortunado de estar contigo». No pude evitar sonreír, porque en ese momento supe que nunca más permitiría que alguien me derrumbara. Ya no había espacio para el pasado en mi vida, solo para lo que venía, un futuro lleno de amor, éxito y felicidad junto al hombre que nunca me dejó ir. Mientras tanto, mi ex, que tanto deseaba regresar a mi vida, seguía llorando por su fracaso. Pero para mí ya era demasiado tarde.